A finales del siglo VIII, Carlomagno, el más grande de los reyes medievales, logró la hazaña de unificar a Europa, un logro que ni los políticos ni líderes militares actuales han podido alcanzar con total éxito. El llamado Padre de Europa fundó una de las fuerzas más imponentes de la historia, uniendo territorios que hoy forman parte de Francia, Italia, España, Alemania y Europa Central, el Sacro Imperio Romano. Aunque, curiosamente, de romano solo tenía el nombre. Carlomagno instauró un orden y una estabilidad política que no se veía desde los últimos años del Imperio Romano original. En este video, exploraremos 15 datos increíbles que debes conocer sobre el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestras actualizaciones. 1. Carlomagno, el primer emperador de Europa. Carlomagno se convirtió en rey de los francos en el año 768. 6 años después, fue monarca de los lombardos y, para el año 800, fue nombrado emperador de los romanos. Fue el primer emperador oficial de Europa Occidental desde la caída del Imperio Romano de Occidente. Tras la muerte de su padre, Pipino el Breve, en el 778, gobernó junto a su hermano Carlomán, pero este falleció solo 3 años después. Así, Carlomagno heredó todo el poder y, al unificar gran parte del continente, comenzó a ser llamado el Padre de Europa. 2. Ni germánico, ni romano, ni santo. Pese a su pomposo nombre, el imperio tenía muy poco de romano o germánico, ya que se ubicaba principalmente en regiones de las actuales Alemania y Austria. Tampoco era santo en el sentido estricto, pues después del emperador Carlos V en 1530, el Papa Clemente VII no volvió a coronar a ningún otro mandatario. El imperio tenía su propio gobierno y fuerzas armadas. Fue liderado por la Casa de Habsburgo, o Casa de Austria, hasta el 6 de agosto de 1806, cuando Napoleón Bonaparte obligó al último emperador, Francisco II, a abdicar. 3. Una continuación del Imperio Romano de Occidente. ¿Por qué se llamaba así si no incluía a Roma durante gran parte de su historia? La respuesta es política. Cuando Carlomagno fue coronado en el 799, su imperio sí incluía la ciudad de Roma. Con el tiempo, Roma pasó a ser propiedad personal del Papa y no tenía mucho que ver con las decisiones del imperio. Sin embargo, se mantuvo el nombre porque el título buscaba ser una continuación directa del antiguo Imperio Romano Occidental para legitimar su poder. 4. No era un estado centralizado. A diferencia de los países modernos donde el poder se concentra en una capital, este imperio era más bien un tronco con muchísimas ramificaciones. Estaba compuesto por cientos de entidades individuales gobernadas por condes, obispos, duques y reyes. Aunque el emperador mandaba en ciertas áreas, no podía simplemente emitir decretos a su antojo, ya que su autoridad estaba muy limitada por los líderes locales. 5. Una monarquía electiva. El Sacro Imperio fue de los pocos lugares en Europa con una monarquía electiva. El emperador no heredaba el trono por nacimiento, sino que era elegido por un pequeño grupo de príncipes electores. Estos hombres formaban el colegio electoral, uno de los primeros en la historia. Después de 1508, la simple elección bastaba para obtener el título imperial, siendo Carlos V el último en recibir la coronación oficial del Papa. 6. Un poder más teórico que real. Muchos historiadores coinciden en que el imperio no era tan poderoso como sugería su nombre. Expertos como Robert Javier señalan que carecía de un ejército permanente y de una administración central fuerte. Tampoco tenía mucho dinero para contratar mercenarios. El emperador dependía de que sus vasallos quisieran pelear, algo que no siempre hacían con ganas. Según Lucas Wojtek, hasta 1240 fue la entidad más fuerte de Europa, pero su descentralización le impedía reaccionar rápido ante amenazas externas. 7. El sucesor legítimo de Roma. El imperio se veía a sí mismo como el heredero de la gloria de Roma. Tras el debilitamiento de los romanos, quedó un vacío de poder que los merovingios intentaron llenar sin éxito duradero. Fueron los carolingios, con Carlomagno a la cabeza, quienes realmente expandieron el territorio. El 25 de diciembre nació oficialmente esta unión cuando el Papa León III coronó a Carlomagno. 8. El padre de Europa y su legado.
Carlomagno integra una lista selecta de los líderes más influyentes, junto a personajes como Alejandro Magno, Constantino el Grande o Justiniano. Su legado es comparable al de grandes figuras posteriores como Carlos I de España, Catalina la Grande o el propio Napoleón Bonaparte, quienes moldearon el mapa y las leyes del mundo moderno. 9. Un imperio de múltiples creencias. Debido a su falta de centralización, el imperio era un caos de religiones y tendencias. En sus territorios convivían reinos, obispados y ciudades libres. Había líderes católicos, luteranos, laicos y militares. Esta diversidad lo convirtió en uno de los estados más complejos y, a veces, confusos de la historia europea. 10. Testigo de grandes revoluciones. El imperio seguía en pie cuando ocurrieron eventos que cambiaron el mundo. Estaba vigente cuando Isaac Newton publicó sus tratados sobre la luz, cuando nació el filósofo Voltaire y cuando comenzó la revolución industrial en 1760. Incluso seguía existiendo cuando Alessandro Volta inventó la pila eléctrica, cuando nació Simón Bolívar en Venezuela y durante el inicio de la Revolución Francesa. 11. Las divisiones internas lo acabaron. Aunque Napoleón le dio el golpe de gracia, el imperio ya estaba moribundo por sus divisiones internas. Los estados que lo integraban buscaban cada vez más independencia y solo seguían al emperador cuando les convenía. Tras la Guerra de los 30 años, el declive fue inevitable. El 6 de agosto de 1806, Napoleón finalmente devoró sus territorios y los convirtió en estados vasallos de Francia. 12. El surgimiento del mercado de valores. La caída del imperio trajo beneficios inesperados. Al ganar autonomía, ciudades como las de los Países Bajos comenzaron a invertir sus recursos de forma independiente. Esto llevó a la fundación del primer mercado de valores del mundo. Muchas ciudades se enriquecieron gracias a estas inversiones, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y permitiendo el ascenso de potencias como Prusia y Austria. 13. Cristianización a la fuerza. Carlomagno quería una Europa unida bajo el cristianismo. Sin embargo, sus métodos no fueron precisamente pacíficos. Para convertir a los pueblos germánicos y sajones, utilizó tácticas brutales, como la ejecución de 4.500 personas que se negaban a abandonar sus creencias nórdicas. Decretó que cualquiera que no se bautizara debía morir. Irónicamente, después de tanto derramamiento de sangre, la Iglesia lo nombró santo. 14. Un imperio políglota. Para el año 1500, el imperio tenía unos 15 millones de habitantes que hablaban una enorme variedad de idiomas y dialectos. Aunque el alemán predominaba, la Bula de Oro de 1356 establecía que los príncipes debían aprender alemán, italiano y eslavo. Era un verdadero crisol de culturas en el corazón de Europa, con importantes comunidades judías y ciudades comerciales muy pobladas. 15. El final de una era. En sus últimos años, Carlomagno sufrió de fiebres y problemas para caminar. Ignoró las dietas médicas porque amaba la carne asada. En el 814 murió, dejando un legado de 40 años de conquistas y un continente transformado. Aunque el imperio duró 1000 años más, fue perdiendo fuerza real. Al final, como dijo Voltaire en el siglo XVIII, esta nación no era ni santa, ni romana, ni un imperio. Conclusión. El Sacro Imperio Romano Germánico dejó una huella imborrable en la historia europea. ¿Qué te pareció este recorrido por su historia? Si tienes algún dato extra, compártelo en los comentarios. No olvides darle me gusta al video y enviárselo a tus amigos interesados en la historia. Si eres nuevo, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.